Gracias, Jesús. Gracias. Maravilloso tiempo, Dios, el que nos has regalado en esta mañana, Padre. Gracias. Te doy gracias por todas esas peticiones, por todos nuestros hermanos que están conectados de diferentes partes, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Padre, de una manera globalizada a todos nuestros hermanos que están o que ya están sintonizados desde Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Señor. Padre amado, desde Venezuela, aquí mismo en Ecuador, Padre. Señor, yo te pido que tú bendigas a la gente de Centroamérica, que tú bendigas a Honduras, que tú bendigas El Salvador, que tú bendigas a Nicaragua, Padre. Bendice a la gente de México, bendice a la gente de los Estados Unidos que se están conectando. Gracias, Dios, porque sentimos tu amor, sentimos tu misericordia, sentimos tu respaldo en cada oración que hacemos. Gracias, Jesús, gracias, Yeshua, gracias, Mesías, gracias, Salvador amado. Bendito, 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 bendito eres. Yo te pido, mi querido hermano e iglesia del Señor, que sigas enviando tu petición, que sigas enviando lo que tú en este momento estás queriendo de parte de Dios, que hay un grupo de intercesoras que están clamando en este momento, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo y maravilloso Hijo de Dios. Gracias. Yo le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos y amigos que ya han estado en esta primera hora, en este primer bloque, en esta su cadena de oración, que gracias a Dios se transmite por la señal de FD. Para mí es más que un placer poderme dirigir a ustedes de una manera muy formal. Y de esta manera seguimos dándole la bienvenida a cada uno de los amigos y hermanos que ya están conectados en esta señal, como acabé de decir, de FD Televisión, y que están viendo esta transmisión y que luego van a ver el video grabado. Muy buenos días, buenas noches. El mensaje de este título tiene como mensaje central la humildad. Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Vamos a repetirlo por segunda vez. El mensaje de esta mañana tiene como título humildad. Jesús lava los pies de sus discípulos. Y para esto, para poder entender un poco más y poder analizar el mensaje de esta mañana, vamos a hacer una pequeña introducción o una pequeña historia para poder entender el mensaje que vamos a desarrollar en esta mañana. Cierto doctor cuenta que en su segundo semestre en la escuela de enfermería, el profesor le hizo un examen sorpresa y una de las preguntas era la siguiente, o dentro de las preguntas era la siguiente: ¿cómo se llama la mujer que limpia la escuela? Era una de las preguntas dentro de las preguntas del examen de aquella mañana. Y un alumno respondió y refutó lo siguiente: ¿acaso es una broma, querido maestro o profesor? El alumno se había percatado o había muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela. Esta mujer era alta, era de cabello oscuro, aproximadamente entre unos 45 o 50 años de edad. Este joven, ella la conocía, pero el alumno le dice: maestro, nunca supe el nombre de esta señora. Así que el maestro cogió y entregó el examen sin contestar la última pregunta que estaba dentro del examen que el maestro le había puesto. Otro alumno le preguntó y se dirigió al maestro y le dijo y le generó una segunda pregunta: profesor, ¿acaso la última pregunta tiene una calificación global dentro del examen? Esa fue la pregunta que le generó el alumno y el maestro le responde definitivamente y que desde luego que sí. ¿Qué es lo que queremos decir, mi querido amigo e iglesia del Señor?
que dentro de nuestra carrera como cristiano, todas las personas que están a nuestro alrededor son importantes para nosotros. Todas las personas que están en la iglesia son importantes para cada uno de nosotros. Y eso es lo que le quería decir nuestro Señor Jesucristo. A los discípulos les dijo en cierta ocasión a los discípulos en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si somos, querido amigo, seguidores de Jesús, tenemos que tener el mismo corazón. Tenemos que mantener la característica propia de Jesús. Si seguimos a Jesucristo, tenemos que mantener el mismo carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel corazón que le mostró Jesucristo a sus discípulos a través de la historia que vamos a aprender y que vamos a estudiar. Sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de sus enseñanzas, utilizaba varios métodos para poder ilustrarnos a todos nosotros lo que Él quería decirnos a través de sus enseñanzas o a través de sus palabras. Aquellas palabras que el Padre le puso en el corazón de Jesús, que le enseñase al pueblo de aquel tiempo y al pueblo de nosotros, justo en nuestros tiempos, justo en este momento. Y si nosotros recordamos el calificativo, los discípulos, ¿cómo le llamaban a Jesús? Los discípulos le decían maestro, y se lo decían con mucha seguridad, con mucho énfasis, porque Jesucristo era un maestro muy pedagógico para poder enseñar cada una de sus enseñanzas, tanto a los discípulos como a las personas que le seguían. Y cuando nos referimos a las enseñanzas que Jesucristo utilizaba, el Señor utilizaba varios ejemplos en aquel tiempo. Jesucristo era un maestro para enseñar, para mostrar el mensaje, el camino a la verdad. Y el mensaje que el Señor más claro que le mostró a sus discípulos fue aquella vez cuando Jesucristo lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Esta historia tan preciosa, esta escena maravillosa, nosotros la vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 13, del 1 al 15. Yo les invito por favor a que abran sus Biblias, apunten por favor las partes más relevantes y vamos a aprender y vamos a analizar lo que Jesucristo hizo con sus discípulos a través de esta preciosa e impresionante historia. Juan capítulo 13, versículo 1 hasta el 15. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo y poderoso Espíritu. Y dice: antes de las fiestas de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Seguimos leyendo en el versículo número 2 y dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba. En el versículo número 4 seguimos leyendo: se levantó de la cena y quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. En el versículo número 5 dice: luego puso agua en un lebrillo o una lavacara en nuestros tiempos, eso querría decir, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Seguimos leyendo el relato en el versículo número 6. Entonces vino Simón Pedro y dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? En el versículo número 7 respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En el versículo número 8 Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Interesante esta palabra o esta frase que Pedro le dijo. Y Jesús le respondió: si no te lavare,
no tendrás parte conmigo. En el versículo número 9 le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y aún la cabeza. En el versículo 10 Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y en el versículo número 11, porque sabían quién le iban a entregar, por esto le dijo: no estáis limpios todos. Jesucristo en ese momento sabía ya quién era la persona que le iba a entregar. Por eso Jesucristo dijo e hizo esta última frase en el versículo número 11. Y en el versículo número 12 dice: así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? En el versículo número 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Jesucristo le estaba confirmando que era un Dios absoluto y maestro por excelencia. En el capítulo 14: pues si yo, el maestro, le ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y para cerrar esta preciosa historia, en el versículo número 15 dice: porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Mi querido amigo e iglesia del Señor, el primer punto que nosotros vamos a enfatizar dentro de esta preciosa historia, la función de ese tiempo, o las personas que lavaban los pies de alguien, era solamente la función para los siervos y los esclavos del tiempo de nuestro Señor Jesús. Mi querido amigo e iglesia del Señor, en el tiempo del maestro, lavar los pies de los invitados era una costumbre. Esta función o esta labor nunca era una función hecha por el anfitrión, sino es que era netamente hecha por los esclavos y por los sirvientes de una casa pudiente. Porque lavar los pies polvientes y a veces malolientes de los caminantes no era cualquier persona quien ejecutaba los pies de aquellos que venían y caminaban. Por eso es que nosotros vemos que cuando Juan el Bautista quiso demostrar la superioridad que tenía Jesucristo sobre Juan el Bautista, Juan dijo lo siguiente, de que Juan se sentía indigno de arrodillarse delante del maestro frente de Jesucristo para poder desatar la sandalia o desatar los nudos de la sandalia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan en ese momento era indigno, él se sentía indigno de desatar el calzado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan el Bautista estaba consciente de que él no llegaba ni siquiera a la estatura del varón perfecto. Cuando nuestro Señor Jesucristo se despojó de su manto y se ató la toalla de sirviente en su cintura para empezar a secar los pies de sus discípulos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es humillarse y tomar la forma de siervo o de sirviente para darle una lección a sus discípulos. Aquellos discípulos que estaban en ese momento no podían creer lo que estaban contemplando y lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Aquella actitud preciosa y maravillosa que estaba haciendo Jesús. Tal cual como cuando Jesucristo llega a lavarle los pies a Pedro y Pedro le contesta y le dice en el versículo número 6. Y Pedro le contestó: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Esas fueron las palabras textuales de Pedro. Y Pedro le dice en el versículo número 8: jamás permitiré, Señor, que tú me laves los pies. Pedro en ese momento estaba reconociendo que Jesucristo era Dios por excelencia. Pedro estaba pensando en voz alta y decía: tú, maestro, me vas a lavar los pies a mí.
la calificación o la actitud que Pedro estaba en ese momento diciendo y exclamando era reconocer que Jesucristo era soberano sobre todas las cosas y que Pedro era sumamente inferior a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nosotros pudiéramos utilizar en un lenguaje más contemporáneo aquella frase que Pedro le dijo a Jesús, Pedro le quería decir: Señor, yo siendo una persona miserable aquí en la tierra, yo que soy prácticamente un hombre pecador, Señor, yo que soy un hombre injusto, ¿tus manos acaso van a lavar mis pies? Aquellas manos que con un toque limpiaban los leprosos, aquellas manos que dieron vista a los ciegos, aquella mano que con el poder han levantado a los muertos. El discípulo Pedro sabía que lavar los pies no era trabajo de un rey, y mucho menos de un rey de reyes y señor de señores, como lo era y como lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro sabía muy claramente que aquellos que lavaban los pies eran los sirvientes y los esclavos de aquel tiempo. Cuán grande y maravilloso es nuestro Señor. Bendito, bendito sea su nombre. Él no se importó a rebajarse a la condición de siervo. Al Señor no le importó lavarle los pies a aquel que lo iba a vender, que fue Judas. El Señor fue un hombre que demostró su amor todos los días. Le lavó los pies a Judas, aquel discípulo que lo vendió por 30 monedas de plata. Pero el Señor todo lo hizo por amor, porque este propósito se tenía que dar. Así es que Dios sigue haciendo milagros. El Señor nos sigue amando y nos sigue mimando hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Y otro punto que nosotros podemos acotar dentro del desarrollo de esta historia es que aquellos discípulos, los 12 discípulos que estaban ahí, ellos no querían tener o no querían presentar una humildad como la tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino es que cada uno de los discípulos estaba buscando su lugar propio en la tierra o aquí en la tierra dentro del proceso del ministerio de Jesús. Aquella noche, cuando se relata esta historia, en aquel aposento o en aquella casa no había sirviente o no había esclavo. Así que lo más correcto es que uno de los discípulos tenía que coger y lavarle los pies a los demás, e incluso empezar lavándole los pies a Jesucristo. Estaban los tres elementos: estaba la tinaja o el lavapiés, estaba la jarra con agua a un lado, y también estaba la toalla para empezar a hacer el proceso de lavar los pies. Pero ninguno de los discípulos daba la iniciativa. Uno quería que el otro lo hiciera. Pareciera que cada uno quería participar del poder, pero no querían participar de la humillación y de la humildad. Aquellos discípulos siempre se disputaba el mayor entre ellos desde que empezaron el ministerio. En cierta ocasión, tanto Jacobo como Juan le hacen una solicitud muy poco humilde al Señor Jesucristo, y esto nosotros lo podemos ver. Vámonos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Leemos, por favor. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que nosotros pidiéramos. Eso fue lo que le dijo Jacobo y Juan a nuestro Señor Jesucristo. Tanto Jacobo como Juan, ellos querían que Jesucristo hiciese lo que ellos les estaba pidiendo. Tanto en la mente, en el corazón de Juan y de Jacobo, ellos querían tener una posición de poder dentro de aquella tierra. Pero ellos recibieron esa noche o en esa casa una enseñanza
a través de nuestro Señor Jesucristo. No es más poderoso, mi querido amigo e iglesia del Señor, lo que están presidiendo o lo que están arriba o los que son más utilizados dentro de un ministerio en cualquier parte del mundo. Mientras más el Señor te use, mientras más nosotros estemos en una posición alta, mientras más el Señor te ponga en una posición alta, quiere decir que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Mientras más el Señor te use, mientras más el Señor te use, más humilde tenemos que hacer. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 44 dice lo siguiente. Marcos 10:44, Jesucristo le dijo una palabra muy preciosa: y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Qué preciosa palabra. Y es lamentable que a veces el mismo pensamiento que tenían los 12 discípulos aún sigue existiendo en nuestra iglesia, en nuestros tiempos. Hombres y mujeres que piensan que el liderazgo es sinónimo de señorearse contra los demás. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en que hay muchas personas en que han vanagloriado de lo que el Señor le ha permitido y creen que los títulos le da mayor poder sobre su ministerio. Mentira. Eso es mentira. Si bien es cierto, mi querido amigo e iglesia del Señor, nosotros podemos deducir que esos pensamientos pueden estar en los gobernantes de diferentes estados, pero nosotros como iglesia, donde Jesucristo es la cabeza de todos los ministerios y de todos los miembros, y nosotros como oveja a Jesús tenemos que mantener el carácter humilde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mantener el corazón de Jesucristo. Todos somos iguales. Si el mismo Jesucristo siendo el Dios, el Rey de Reyes, lavó los pies de sus discípulos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted y quién soy yo para pretender ser mayor que otros? Todos somos iguales. Si algo tenemos es porque así el Señor lo ha placido, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene únicamente de Él, proviene únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Y como está escrito, si alguno tiene de qué gloriarse y de qué enorgullecerse, háganlo en el Señor. Háganlo únicamente en el Señor. Háganlo únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Y otro punto que vamos a acotar para ir cerrando esta historia, que en estos tiempos han existido o hay falso concepto de esta palabra humildad. Hay falso concepto de la palabra humildad, y hasta cierto punto me atrevería a decir por segunda vez que es lamentable, mi querido amigo e iglesia del Señor. Es muy, pero muy lamentable. La humildad es una enseñanza que ha sido distorsionada, que ha sido cambiada, que ha sido tergiversada en estos últimos 50 años atrás. Ya que se cree que ser humilde, mi querido amigo, es sinónimo de debilidad o de pobreza. Con eso lo han relacionado. Pero no hay una verdad más alejada que esta, ya que la humildad es una condición que viene desde lo más profundo de nuestro corazón. La humildad es una condición que viene cuando nosotros rendimos nuestra vida a Jesucristo, y nunca la humildad depende de nuestra condición económica o del poder de una persona. La humildad viene desde lo más profundo de corazón, porque nosotros
imitamos a Jesucristo. Hay personas tan pobres en la vida que lo único que tiene es dinero. Pero cuando tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Cuando tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Él es la razón de vivir. Él es la razón de nuestras vidas. Y por eso es importante nosotros determinar que Cristo es el centro de nuestra existencia. Y que nosotros tenemos que ser imitadores como Él. Y para ir cerrando, Jesucristo le dice en el versículo número 11 del libro de Juan capítulo 13: porque sabéis bien que le iban a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesucristo estaba hablando de Judas en ese momento. Y en el versículo 12: así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? En el versículo 7 Jesucristo reconoce su señorío y su majestad y le dice: vosotros me llaméis maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Y en el versículo número 15 Jesucristo le dice la clave de todo lo que nosotros estamos hablando: porque el mayor ejemplo se lo he dado, porque tal como lo hice yo, ustedes también tienen que hacerlo. Jesucristo, mi querido amigo, sigue aún obrando. Jesucristo aún sigue lavando los pies de la iglesia. Jesucristo lo sigue haciendo a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. De diferente parte de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle con toda convicción lo que el Señor sigue haciendo. Pero para que el Señor empiece a obrar, tenemos que mantener una actitud humilde, sencilla y sumisa, nunca altiva. Y para cerrar, yo le pido por favor que vayamos rápidamente al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los filipenses y le recuerda la actitud que siempre mostró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra en el tiempo de su ministerio. Y el apóstol Pablo le dice en el versículo número 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y fue esa muerte que permitió que nosotros tengamos el anexo directo a nuestro Salvador Jesucristo. Fue esa sangre derramada en la cruz del Calvario que nos sigue dando esperanza hasta el día de hoy. Padre, bendice, Señor. Nuestra hermana Mari Guzmán dice: amén, Señor. Amén, Señor. Gracias. Nuestra hermana Marta, conforme ella dice, oración por mis hermanas Eugenia. Señor, bendecimos a la familia de nuestra hermana, Padre, conforme. Bendice, Señor, a nuestro hermano Pedro Eduardo desde Chile. Padre, bendice a este lindo país. Padre, bendice la vida, Señor, de nuestra hermana Sandra. Señor, bendice a su familia, bendice a la pastoral. Señor, ella pide oración por la familia Villavicencio, como lo hemos estado haciendo, todos unidos en el mismo sentir. Bendice a Lisette Pacheco, Señor. Bendice a todos los que nos están viendo. Gracias, Padre. Permítenos ser imitadores constantemente de ti. Gracias, gracias, Señor. Sigue sanando, sigue obrando. Mi querido amigo e iglesia del Señor, siempre confía en el Señor. Siempre confía en el hacedor de todas las cosas. Él aún sigue haciendo milagros. Bendice, Señor, bendice. Creemos que sigues haciendo milagros por el poder de tu palabra. Bendice, Señor, personas que nos ven desde Cusco, Perú, Señor. Personas que están viendo desde Santiago, Chile, Padre, de diferentes estados, provincias. Bendice, Señor, a gente del Salvador, Nicaragua, a muchas partes de Centroamérica.
Bendice, Señor, a los Estados Unidos. Hay diferentes hermanos que nos ven y sintonizan esta señal desde el país del norte. Gracias, Jesús. Alabamos tu nombre, alabamos tu nombre. Hay poder en ti, Señor. Hay poder en ti. Benjamín dice: el Señor es bueno y misericordioso. Sara Vázquez dice: amén, aleluya, aleluya, Señor. Bendice también la vida de nuestra hermana y amiga Carolina Osa, Señor, que ella dice que necesita ver un milagro de parte de Dios para que el hogar de su hija sea restaurado en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, y dale fortaleza, Señor, a nuestra hermana, Padre, Nachita, madre de Efraín Ruales, Señor. Levantamos una oración por esta familia. Dale fortaleza, fortalece a la mamá, Padre, fortalece a su hermano, Padre amado, dale fortaleza en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, la familia Ruales en este momento, Dios, tan difícil que están pasando y están cruzando. Creemos que así lo vas a hacer. Creemos que así lo vas a hacer. Nos levantamos, Señor. Nos levantamos y clamamos y pedimos que tenga misericordia. Bendito seas. Bendito seas. Consuela el corazón de esta madre. Consuela el corazón de aquel hermano. Consuela a la familia Ruales en este momento, Padre. Te damos gracias, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Pedimos, Padre, por la vida del pastor Alejandro, Señor, y su esposa. Padre, bendice a esta pareja, Señor amado. Bendícelos, Padre. Creemos que usted sigue haciendo milagro. Bendice la vida de Jazmín de Moreno, Padre. Bendice a esta tu sierva, Señor. Gracias, Señor amado. Griselda Costa dice: amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Mónica Esther dice: amén, bendiciones, saludos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Permítenos ser humildes. Permítenos aprender de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo maravilloso que usted nos ha permitido, Señor, hablar, predicar y anunciar su palabra. Si hay entre nosotros alguien que nos está viendo y dice: como quisiera aceptar a Cristo en mi corazón, fácil, mi querido amigo o amiga. Si el Señor ha permitido que te conectes en este momento y que veas esta señal, quizás estás en tu universidad, en tu trabajo, en tu oficina, quizás estás a las afueras de tu casa, quizás estás en el bus, quizás estás en tu colegio o en tu escuela y te diste un momento y te enlazaste con esta señal y aún no tienes a Cristo en tu corazón. Yo te invito a que repitas conmigo esta oración y le diga: Señor, reconozco que diste la vida por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis errores, que me laves con tu sangre e inscriba mi nombre en el libro de la vida, Padre. Perdonas mis transgresiones y mis errores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, permíteme orar por ti, por favor. Padre, te doy gracias por aquel hombre o aquella mujer que reconoció tu grandeza en este momento. Fortalécelo todos los días. Fortalécela todos los días. Que siga en este caminar precioso. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a poner una alabanza. Aleluya.